Hola a todos, mi nombre es Sebas y gracias por escuchar este podcast. Hoy vamos a hablar de un personaje oscuro que se hizo famoso por fiestas, orgías, tratados, por sus conexiones con farándulas, con millonarios, con billonarios, con presidentes, con gente de todas clases. Es un personaje que en los últimos años vamos descubriendo que era más que un millonario extrovertido. Estamos hablando de Jeffrey Epstein. Vamos a hacer un pequeño resumen de quién era, de cómo llegó a ser lo que era y algunos de los interrogantes que quedaron después de su muerte. Por allá, por el año 53, nace en Brooklyn, New York. Su familia es familia de clase trabajadora en Coney Island. En su educación, él empieza a destacarse en la matemática. Por allá, por el año 70, termina su secundario, se va a la Universidad de New York y después se va a Princeton. Nunca obtiene ningún título universitario, abandona. Y por allá, por el año 74, aparece un personaje muy particular que se llama Donald Byrd. Donald Byrd era el decano de una escuela privada que se llamaba Dalton School en Manhattan. Era una escuela de alta alcurnia. Estamos hablando de millonarios, de gente de muy alto nivel. Y este personaje, Dalton, de la Universidad Dalton, el Donald Byrd, decide que Jeffrey Epstein sería un buen profesor de matemáticas y física para darle clases a niños de secundaria. Bastante raro, ¿no? Alguien que no tiene título universitario se lo toma como perfil para educar a niños, a jóvenes en el secundario. La verdad es que es muy loco, pero bueno, sé lo que pasó. Obviamente empieza a dar clases en esta escuela y al poco tiempo ya empiezan algunos problemas de conductas inapropiadas con menores, porque obviamente había jóvenes, niños, eran todos de secundaria, no era un college donde había gente mayor de edad, eran todos gente joven. Y bueno, a los 1976 los sacan de la escuela le dijeron no puedo ser más profesor, amigo, sí. Con ese comportamiento no vas por el buen camino. Y en el año 76 deja la docencia y entra al sector financiero. Decís, qué bien, ¿no? Un tipo que nunca se recibe, va a estudiar a 2 universidades, nunca se recibe de nada. Lo ponen como profesor de niños de secundario. Dura 2 años solamente. Y después se va a una firma de inversión muy grande que se llama Bear Stearns. Estamos hablando en el año 76. Automáticamente, después de dejar el tiempito, ya está trabajando en esta firma. En esta firma, ya por el año 1981, lo echan. O sea, duró casi 5 años y lo echan por mentir. ¿Qué es lo que mintió? No se sabe hoy en día, pero bueno, según lo que dicen, era una persona que era un mentiroso compulsivo y que no, como que hacía cosas, pero realmente no las podía justificar. Era como que alguien hacía las cosas por él. Pero bueno, no estaba claro tampoco, entonces como que no se sabía mucho qué es lo que pasaba. En el año 81, después de que lo echan de esta firma de inversión, funda su propia firma que se llamaba J. Epstein & Co. Gestionaba fortunas de clientes muy ricos. O sea, vos explícame cómo una persona que trabajó en una firma de inversión, que lo echan, firma su propia empresa y empieza a gestionar fortunas de clientes muy ricos. Es la verdad que muchísima suerte, o la verdad que algo que llama mucho la atención. Durante los años 80 y 90 construye una red de contactos influyentes en políticas, en negocios y en la ciencia. ¿A qué nos referimos con esto? Por ahí hay una parte acá en los 80 y 90 que como que está en la sombra. Este hombre se va para el lado de Israel, Arabia Saudita. ¿Qué es lo que hacía? Este hombre estaba muy bien conectado.
y conseguía negocios, o sea, cerrar negocios. Por ejemplo, iba, no sé, con algún príncipe saudí y le decía, bueno, tenemos que hacer este tendido eléctrico o estos caños de petróleo, pasarlos por esta parte de la tierra y no queremos que lo destruyan. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y negociaba, y tanto para vos, y tanto para todo, y tanto para Israel. Él siempre era como el nexo medio para cerrar el trato. Y creo que en esa época, entre los 80 y los 90, él aprendió a que todo tiene un precio y todos quieren algo. Entonces él era esa persona que, nada, la lámpara de Aladino, vos decías, bueno, ¿cómo puedo cerrar este trato? ¿Qué querés? ¿Qué soñaste? ¿Qué es lo que más raro que quieras? Y él se encargaba de cumplirlo. Terminaba la acción que iba cometido a hacer, era con éxito y por ende lo empezaron a tomar en cuenta en todos los rubros. Entonces él empezó a tratar con presidentes, con ministros, con gente muy influyente. Estamos hablando de todos los medios, ¿eh? Estamos hablando de la música, estamos hablando del arte, del cine, estamos hablando científicos, estamos hablando de medicina, todos los rubros a nivel internacional él en algún punto tenía algún contacto. Era muy raro, la verdad, que para una persona que venía de dar clases en una secundaria, sin ni siquiera tener un título universitario, pasar a trabajar en una financiera internacional, lo echaran por mentir, pusiera su propia empresa y empieza a trabajar como nexo. Era el dime lo que sueñas y te lo hago realidad, con tal de que obviamente lleguemos al acuerdo en lo que estamos negociando. En esos años adquiere muchas propiedades en Nueva York, en Florida, en Nuevo México, en París, una isla privada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Vos decís, ¿de dónde sacó el dinero? ¿Cómo es que una persona así puede llegar a tener tanto capital pasando desapercibido? Porque esa es la realidad. Tenía aviones de 20 millones de dólares. O sea, ¿de dónde sacaba esta persona para pagar eso? ¿Dónde pagaba sus impuestos? ¿Cómo se enteraba el gobierno de lo que realmente hacía? La verdad que son todos interrogantes que hasta el día de hoy no están claros. La verdad que toda esta parte es como que no se entiende mucho cuál era el rol que él cumplía. Mientras tanto, en estas propiedades se hacían fiestas privadas, se traían expresidentes, había personajes muy influyentes. Y bueno, pero nunca hay que dejar de lado de que él tenía como una pequeña predilección con los jóvenes. Estos pequeños incidentes que lo marcaron cuando era joven en esta escuela Dalton, se ve que dentro de él no lo dejaban moverse, era como que era parte de su identidad. Allá por el año 2005-2008 es denunciado en Florida por abuso sexual de menores. Em, Vamos a ver, lo más gracioso es que no lo denuncian por una fiesta, no lo denuncian por nada que haya hecho en su isla, ni nada. Lo denuncian porque dos niñas se pelearon en la escuela, en Florida. Una tenía 300, $500 en la mochila y la otra le decía que era una prostituta. Entonces se escaló la pelea, llamaron a los padres y una le acusa a la otra. Y ella dice que había un señor rico que le daba 300, $500, no me acuerdo cuánto era el monto, para que le haga masajes y bueno, y ahí es como que empieza a desarrollarse el tema. Por ese inconveniente es que a él lo agarran esta vez. Lo más gracioso es que en el 2008 se declara culpable de cargos estatales de prostitución de una menor. Es condenado a 18 meses de prisión, de los cuales solamente 13 meses está preso. Ahora, preso. Yo les voy a contar un poco cómo es la historia. La General Attorney federal, digamos, la jefa del Departamento de Justicia de la Nación hoy en día, que se llama Pam Bondi, era la fiscal de Florida, la que estaba en parte de las negociaciones con este personaje. Que voy a decir, uy, qué raro, ¿no? Qué loco. Sí, bueno, ella estaba de fiscal en esa época. En esa época se encargó de que hicieron un negociado bastante interesante porque él era culpable de cargos de prostitución de una menor. En la mayoría de estos casos, las personas iban a la cárcel y debían pasar un tiempo considerable. Él no. Él fue condenado a 18 meses, pero de los cuales solamente cumplió 13. Y no solamente cumplió 13,
en una prisión de mediana seguridad, en los cuales tenía un régimen de salida laboral. Por ende, él se iba el lunes a la mañana y se entregaba a fin de semana. Pasaba un día y medio, 2 días y pasaba en la cárcel. Y eso durante 13 meses. Y después desaparecía. ¿A vos te parece que una persona que es convicta y que es culpable por prostitución de una menor puede tener ese tipo de beneficio? ¿Por qué la attorney esta, Pam Bundy, le hizo ese favor? Al día de hoy no se sabe. Lo que sí sabemos que Pam Bundy hoy en día es la fiscal del Departamento de Justicia Federal de todo Estados Unidos. Es la jefa de la jefa. Es la que decide que se cumpla la justicia en todo Estados Unidos. No hay otra. Es parte del gabinete presidencial. No hay nadie más poderoso en lo que es justicia hoy en día que esta señora. Muy gracioso que en su momento haya hecho este favor, porque la verdad que fue un favor, o beneficiar de esa forma a este personaje tan siniestro, llama la atención. Supuestamente, si era una persona intachable y la justicia por sobre todo, al no defender a esta menor que había sido claramente víctima. Pasa el tiempo, este personaje sigue igual, sigue con fiestas, estamos hablando de Bill Clinton, estamos hablando de Bill Gates, estamos hablando de personajes de billonarios que iban y fiestas del príncipe Andrew, que ahora fue arrestado hace poquito. Estamos hablando de personajes de todos los tipos internacionales, de todos los rubros. Él seguía haciendo su vida como si nada. En 2015 se hace una investigación periodística donde le hacen un seguimiento y es otra vez arrestado en el aeropuerto de Teterboro en New Jersey. Esta vez por cargos federales de tráfico sexual de menores. O sea, vuelve a recaer en lo mismo. Vos decís, qué raro, sí, tal cual. Esto fue por unas chicas que lo denunciaron, creo que en Los Ángeles, que él violó a una de ellas. Ella fue, hizo la denuncia a la policía. Nunca la tomaron en cuenta. La percibieron, nunca la tomaron en cuenta, nunca le dieron pie a nada y nada, no pasó nada. Esta chica siguió buscando justicia y una periodista toma la noticia y empieza a investigar. La presión que ejerce esta periodista es la que hace que a este hombre lo vuelvan a procesar. Mientras tanto, cuando pasó la situación que pasó, la policía no hizo nada, el Estado no hizo nada, nunca había pasado nada. Es realmente increíble los contactos que tenía este hombre, porque realmente era casi intocable. La cuestión que lo arrestan ahí en julio del 2019 y lo llevan al Metropolitan Correctional Center en New York. Estamos hablando de eso, fue el 6 de julio del 2019. Un mes después, estamos hablando de un correccional de alta seguridad, ¿no? Donde están siendo monitoreados todo el tiempo, donde hay filmaciones, donde hay registros, donde no es un lugar donde la gente puede entrar y puede salir. Lo más gracioso es que uno de los mayores mencionados en todo esto que sabemos, que son los papeles o los emails o todas las conversaciones que ha tenido y las relaciones que ha tenido este hombre, es Donald Trump, el personaje que más está nombrado y sabemos que ha estado participando en sus fiestas, que haya hecho cosas inapropiadas o no, estará sujeto a su memoria o a las pruebas si algún día aparecen. Mientras tanto, hay millones de, de documentos a lo largo de los años que quedan registro de esto. A todo esto, obviamente, cuando van a la isla, se dan cuenta que habían cámaras por todos lados, que habían servidores y que habían discos duros que no estaban, cientos de discos duros que faltaban. O sea que este hombre durante años ha filmado a cientos de personajes influyentes en el mundo, pero todos los videos no están. Solamente están algunos de estas chicas, de los menores, de las cosas, no más pequeñas, porque al fin y al cabo son todos víctimas. Pero no es que está toda la información que había. El resto desapareció. ¿Dónde desapareció? ¿Quién lo sacó? Porque obviamente este hombre no actúa solo. No era una persona que tenía 70.000 clones. Era una persona. Y una persona que llegue a tantos lugares y haga tantas cosas a la misma vez era altamente difícil. Pero bueno, la cuestión que este hombre, en manos de la presidencia de Donald Trump, porque él era presidente,
y él era uno de los principales involucrados de esta causa porque estaba relacionado directamente a esta persona, y estamos hablando que la tenían que cuidar, aparece muerto. El, el 10 de agosto lo encuentran muerto en la celda. Raro. Dicen, sí, se suicidó, se agarró una sábana, ¡pup!, se ahorcó. Mira vos, qué loco. Todos dijeron, bueno, listo, queremos ver las pruebas. Ay, no, muestran el video y en el video faltan partes, como que han cortado diferentes partes, faltan minutos en el medio del video. Qué raro, sí, dice, se congeló la imagen. O sea, estamos hablando de un precinto correccional que filma las 24 horas, que no tiene un backup o que se frizó la imagen. Sí, se frizó la imagen, no se ve. Muy bien, mira vos. Y él estaba con otra gente ahí que supuestamente estaba arrestado con creo que era un policía que había matado no sé cuántos narcotraficantes. Qué bueno que según lo que decían es que, bueno, lo podría haber matado esta otra persona. La cuestión es que nunca apareció el video completo. Dijeron que se había suicidado. Después dicen que, según la autopsia que habían declarado después, las autoridades concluyen oficialmente que se trató de un suicidio por ahorcamiento. Lo más gracioso es que el cuerpo, ¿dónde lo enterraron? No se sabe. Exhumación del cuerpo no hicieron. La cuestión que, bueno, parece que murió, pero el cuerpo y cómo, ni dónde, ni la filmación completa no está. Por eso es que se dicen que, o aparecen cada tanto noticias de que este personaje anda vivo por ahí. Es muy loco que en las manos de la presidencia de Trump haya pasado esto, ¿no? Siendo él el mayor involucrado en el mismo. Es muy loco las cosas que pasan, ¿no? La cuestión que su novia digamos la que era su ex y la colaboradora, fue arrestada en 2020 y la condenaron en 2021 por delitos relacionados al tráfico sexual de menores. Cabe mencionar que hoy en día circulan fotos de Ghislaine Maxwell, que era hija de un alto espía del Mossad, uno de los más famosos en la historia de Israel. Era la esposa de él, era la ex pareja de él. Su foto actual con la anterior no coinciden, es como que es similar, pero no parece la misma persona. Llama la atención también, llama la atención. Y el último detalle que por ahí que habíamos hablado de un personaje que se llama Donald Bard, que es el que le había dado el primer trabajo en esta escuela Dalton, que era una escuela secundaria de jóvenes. Su hijo, estamos hablando de William Bard, es en los años del 90, del 91 al 93 y del 2019 al 2020 se va a desempeñar como fiscal general de la nación. O sea, lo mismo que Pam Bondi. Fue el director supremo de la Justicia Nacional Federal en Estados Unidos. ¿Qué declaró él? Que era suicidio, antes que ni siquiera se hiciera una autopsia. Muy loco, ¿no? Después que salieron estos, es como que dijo, bueno, se va a investigar al respecto mientras tanto. Y este personaje, William Barr, es hijo de Donald, del que le dio el primer trabajo. O sea, el que le dio el primer trabajo era el padre y ahora el hijo es el que declara que se muere. Muy raro, ¿no? Y aparece justamente entre el 2019 y el 2020, después desaparece otra vez. Creo que hay personajes que se repiten y de una manera muy rara. Bueno, esto se lo dejo a ustedes, cada uno puede analizar y ver las situaciones como uno lo piense y como lo vea. Pero bueno, es un personaje que va a dar que hablar y que hay mucho contenido para hablar. Esperemos que la verdad algún día salga a flote y que todos podamos ser testigos de la misma. Gracias por escucharme, que tengan un buen día, saludos.